Estamos aquí en Dicho de Otro Modo en la mañana de Radio Nacional. Hace unos días estuvo aquí visitándonos en la radio, grabando con Julio Rutman para la Libroteca. Es un gusto cada vez que lo vemos a este joven que está del otro lado del teléfono. Y la verdad que no nos imaginábamos que lo íbamos a tener que llamar para charlar tan rápido, ¿sí? Y menos por este tema. Rodolfo Braselli, ¿cómo le va, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, ¿cómo estás? Y bueno, acá con un calorcito de estos, no de aquellos. Sí, ¿no? En este día raro, que luchando contra los epitafios, porque andan todos meta epitafio y llaman y te piden 5.000, 2.000 palabras sobre el último adiós a Fabio y esas cosas. Y yo nada, apenas me dicen el último adiós, directamente le digo, busquen a alguien que les sirva. Yo no sos de hacer epitafios ni últimos adioses, porque creo que cuando uno entra en eso convalida y le da la razón a la muerte, y la muerte se sale con la suya. Y en el caso de Fabio digo lo mismo que dije hace algún tiempo, cuando los diarios, canales y radios decían que había muerto Mercedes Sosa. Y yo lo que pienso es que solo se mueren los que estaban muertos. Sí, que no se habían enterado. Los que estaban muertos, pero lo que pasa con Fabio o la Negra es que nada, se están respirando de otra manera. Tal vez sea una coartada de diagnóstico, pero es lo que siento, y es lo que pienso, ¿no? Así que así me está pasando el día. Estoy a veces impulseada con los que quieren epitafios, que se vayan a epitafiar a Gardel o a quien quiera. Sí, no hagamos epitafio, acordémonos de un amigo, ¿sí? Si te parece. Sí, sin ninguna duda. Yo lo siento presente. Compartimos el lugar donde aprendimos a respirar, ahí Luján de Cuyo, cerca de la cancha, cerca de la calle de la Costa. Él nació en la calle de la Costa, yo nací a la vuelta, un par de cuadras más allá, en la calle San Martín. A raíz de eso suelo decir que la UNESCO lo declaró Patrimonio Universal, la manzana podrida. Sí, la manzana podrida con semejantes personajes. Y bueno, en ese sitio compartimos figuras que son como talismanes para nosotros. Estaba el Pancho Brondo, por ejemplo, que lo tenía en una fotito, pequeña fotito ahí en su estudio donde vivía y trabajaba Leonardo. El Pancho Brondo, ¿qué hacía ahí? El Pancho Brondo era un viejito que andaba por la calle, que juntaba maderitas y papeles, y Leonardo le decía: Pancho, véndame maderitas, y él decía: no, el hombre se enoja, no me deja. Y es una cosa muy insignificante, pero son esos personajes los que nutren el cine, la vida, todo de Fabio y de todos nosotros. El Pancho Brondo era, a su vez, hermano de la Pierina. La Pierina, ¿quién era? Era la partera de Luján. Allá en aquel tiempo todos nacíamos en las casas, y la Pierina era la que nos tiraba de las patas para que nos resolviéramos salir a respirar de otra manera, ¿no? Sí, ¿cómo es que Leonardo era un pibe tan bueno, además ya talentoso desde chico, tuvo esa infancia tan tumultuosa de patronato, de calle, de idas, bueno, de él siempre me añoraba haber tenido una familia de esas completas, con un padre en
la cabecera de la mesa, la madre, los abuelos, los platos de fideo, la casa armada. Bueno, eso no lo tuvo. El padre apenas si lo conoció y tuvo, pero por otro lado tenía un sentimiento ambivalente en relación a su infancia. Por ahí la miraba como algo muy doloroso y por ahí decía, no, eso que dicen que fue doloroso mi infancia son unos huevones, porque yo fui felicísimo y tenía cosas de rescate de la infancia, como cuando ya de mayor me decía, como quien me está informando, que los sentidos son cinco los sentidos, y me decía, yo tenía 5 años y hacía así con la nariz, respiraba hondo y descubrí que respirar era como saborear con la nariz, y descubrió eso el día que lo mandaron con una palita a juntar bosta de los caballos. Estaba levantándola y dijo, pero qué rico olor, y así descubrió el olfato, y después empezó otro día a cerrar y abrir y a cerrar y abrir los ojos, y se dio cuenta que tenía la vista y que veía las avispas, y después descubrió la lengua. ¿Y cuándo la descubrió? Y dice, cuando descubrió el gusto del pan casero con la uva, dice, ahí me di cuenta de la lengua. Y también cómo descubrió el oído. El oído, dice, en las noches aquellas yo tardaba en dormir, me decía Leonardo, no había automóviles, ni había bullicio, ni nada. Dice, yo escuchaba los ladridos de los perros, primero un perro cerca, después otro perro más allá, y después otro perro ladrando mucho más allá. Los perros ladraban, dice, y eran como si conversaran y se contestaran entre ellos, ladrando cada vez más lejos, y eso, él también lo decía, lo reflejaba en su cine. Creo que Leonardo ese fue el rasgo para mí fundamental, se atrevió con la ternura, porque a la ternura y a los sentimientos, en general, los cineastas y los intelectuales, y sobre todo los intelectualudos, le disparan y consideran que es algo de segunda categoría. Sí. Entonces, pero Fabio no, él llevó la ternura hasta las últimas consecuencias. Un tipo... Creo que ese es el rasgo fundamental de él, ¿no? Un tipo que se permitía esto, ¿no? De llevar la ternura hasta las últimas consecuencias. Convenció a los intelectuales, a los críticos y a todos. Sobre todo un tipo que ya estaba más allá de todo. En una nota, un reportaje que está con vos, él cuenta por ahí que él tenía miedo de morirse a los 33, que era la edad en que se había muerto su papá. A los 32, todo el tiempo me decía que se iba a morir a los 33, pero no decía que tenía miedo, sino que no, para nada. Aseguraba. Después, a los 34, lo entrevisté cuando tuvo a su hijo Nicolás. Estaba chocho con su hijo, celoso de su hijo, todo. Y ahí le dije, bueno, no cumpliste con tu palabra, era a los 33. Sí, él pensaba en los 33 porque era la edad en que murió Evita y su papá. Claro. Y después ya empezó a jorobar con la idea de que iba a morir a los 40, me lo aseguraba. Dice, ya vas a ver, a los 40, de los 40 no paso. Lo que sí decía que no le tenía miedo a la muerte, primero decía que le esperaba como una amiga, o después como un hermano, y lo que sí le tenía miedo al dolor, y lo que no quería después de muerto, y eso lo habló con Carola y un escribano y qué sé yo, manoseo con su cuerpo después de muerto, y el clásico entierro, camino del cementerio en donde todos aplauden. Todo lo que está pasando. No le gustaba nada eso. Dice, ¿qué se les dio ahora por aplaudir a los muertos? Dice. Qué bárbaro, ¿no? Tenía algo de musulmán el tipo dando vueltas por ahí, ¿eh? Sí, él en realidad en ese punto, esto también lo hablamos, adhería a todas las religiones. Dice, a mí la secretaria que tengo, dice, me acusa de
un mercader de las religiones, porque se anotaba en todas, la católica, la musulmana, el budismo, pasaba de la una a la otra con total naturalidad. Rodolfo, una última para recordarlo a Leonardo con una frase que también es parte de las cosas, de la cantidad de cosas que habló con vos y que a mí realmente me dejó, casi te diría, choqueado. Tengo miedo que me humille la pobreza, dijo el tipo. Qué bárbaro eso, ¿no? Soñaba con eso recurrente. Es una obsesión que lo perseguía desde chico y era el temor a que de repente suceda la pobreza, el temor de quedarse sin dinero y hacerse el simpático para poder viajar, el temor de que su familia se quedara sin su respaldo. Ese es un temor que nunca lo abandonó, y formaba parte de sus pesadillas recurrentes, ¿no? Ese temor, ese miedo, es como esos que estuvieron en Europa en la guerra, la pasaron, vinieron a América y es verano y hacen 35, 50 o 40 grados y uno los ve que se ponen camiseta y se prenden el cuello de la camisa y uno dice, pero ¿y por qué? Porque siempre en algún recodo del corazón o del alma o como quieran llamarse, siempre tienen frío, aquel frío. A él siempre tuvo ese temor, ¿no? El temor de la pobreza y el temor que tener que claudicar y que agacharse para poder subsistir y demás. Lo recordamos, lo vamos a seguir recordando porque nos parece un tipo fenomenal, un tipo que se animó a hacer un cine donde se reflejaba lo que somos, donde se reflejaba el sentimiento, la ternura, se reflejaba la gente, se reflejaba a uno mismo, y me parece que ese es el gran mérito de Leonardo Fabio. Rodolfo, gracias. Y bueno, gracias por este rato y hasta cualquier día de estos. Bueno, cuando venga para acá, para Mendoza, usted sabe que siempre va a ser recibido, y acá al aire y adelante de todo, le prometo que la próxima vez que venga le voy a pagar esa lenteja que le debo. ¿Sí? Bueno, sos un prometedor. Dios mío, con las lentejas esas. Son las lentejas bíblicas. ¿Quién era el que cambiaba por un plato de lentejas? No sé, che. No, ¿te acordás que había uno que cambiaba su imperio por un plato de lentejas? O por algo así, ¿no? Bueno, en cualquier momento, te prometo que vamos a cambiar. Yo estoy en esa, Rodolfo, gracias. Un abrazo enorme. Chau. Rodolfo Braselli, escritor, periodista, amigo personal de Leonardo Fabio. Correteaban por allá a los pocos años por los senderos de Luján, por la calle Pasteur, por el dique Chipoleti, por esos lugares emblemáticos donde Leonardo Fabio vivió su infancia. Leonardo había nacido en La Paz, en Las Catitas, muy pequeño, se fue allí a Luján, donde conoció a Braselli, donde tuvo esa infancia tan jodida, ¿no? Tan llena de temores recurrentes en la vida de Leonardo.